Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos de nuevo en este programa de Consultoría Consciente TV y pues nada, aquí estamos de nuevo para seguir compartiendo los temas que son importantes para lo que creemos le da conciencia a las organizaciones. El programa de hoy tenemos una invitada de lujo, tenemos a Guadalupe Díaz, que es una... ahorita va a salir en cuadro. Es una reconocidísima, aquí está, es una reconocidísima especialista en la búsqueda de talento. Allá en la calle les llaman headhunters. Headhunters, ¿No? Es el concepto generalizado que se le ha dado, pero digamos que Guadalupe es una experta en la búsqueda de talento. Y la trajimos como para hilar el tema de la vez pasada. La vez pasada hablábamos del tema del juego, el juego que juega el talento en las organizaciones, que finalmente lo que dijimos la vez pasada es que la plataforma con la que arranca cualquier empresa es con su gente. Y Guadalupe, Lupita, ¿cómo te gusta que te diga? Es igual. ¿Es igual? ¿Te da igual? Sí, me da igual. Bueno, Lupita, si no le molesta, porque hay gente que no le gusta el diminutivo. No, está bien. A mí no me gustan los diminutivos. Me choca que me digan Jorgito. Entonces, Lupita tiene una gran experiencia. ¿Cuántos años, Lupita, metido en este negocio? 32. O sea, poquitos. Poquitos. Y Lupita tiene una gran experiencia en este tema de atender requerimientos de organizaciones de todo tamaño, creo que algunas muy grandes. Sí, de todos tamaños. Y hacer ese trabajo de buscar el talento que la empresa requiere para trabajar. Sin embargo, el programa de hoy no lo vamos a dedicar a hablar de este proceso de atracción de talento. Creo que sí, en otro programa futuro podríamos programar con Lupita una plática donde ella nos hable del proceso que vive una organización cuando se está construyendo o cuando se está reconstruyendo o cuando se está fortaleciendo para hacerse del talento correcto. Yo tengo una hipótesis de que el talento no es muy abundante en México, entonces, y el que es muy caro. Sí, de hecho, tengo la creencia de que, y lo he leído en artículos, que inclusive los sueldos ejecutivos son más caros, son más altos en México que a veces que en Estados Unidos. Sí, ¿no? que en Europa en muchos casos sí también. Entonces, pero no vamos a hablar de eso, ahí los dejamos picados. Vamos a hablar del proceso que vive el candidato o el... ¿cómo le llamas? Vamos a llamarle candidato. El candidato, el colaborador, cuando quiere, piensa, desea, busca la posibilidad de moverse. Así es. ¿No? A ver, ¿sí? ¿cuál es la idea de eso? ¿Qué te mueve a hablar de ese tema, Lupita? Me mueve a hablar de eso que pues hablo con muchos candidatos, estoy continuamente en contacto con ellos y me doy cuenta de lo que están pasando, de lo que están viviendo o de lo que no están viviendo. Llama la atención que las empresas generalmente hacen procesos muy largos y hacen muchos esfuerzos por atraer el mejor talento. ¿Cómo? Pues con las evaluaciones psicométricas, con los estudios socioeconómicos, con las entrevistas por competencias, por tanta cosa que ya sabemos que hacen. Hasta el polígrafo les meten ya ahora, que a mí se me hace muy ofensivo. Pero muy bueno. fuerte, sí, yo tampoco estoy de acuerdo. Pero bueno, y entonces ellos hacen mucho esfuerzo, gastan mucho dinero, ¿y qué pasa con los candidatos? Vamos a pensar, hay dos maneras de cambiarse de trabajo o cómo es que el candidato o el colaborador decide cambiar. Una puede ser, pues, que recibe una llamada un día de gente como nosotros y le preguntamos, oye, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te gustaría hacer? Y bueno, y ahí se detona algo. Hay una oportunidad. Hablaremos de eso también más adelante. Y la otra, que es probablemente más interesante, cuando alguien está haciendo lo que sea y de pronto un día dice, ya no me pagan bien. O ya no estoy a gusto. Ya no estoy a gusto, ya no me valoran, ya no tengo para dónde crecer, en esta empresa no se dan cuenta quién soy. Y entonces, pues, hacen un quiebre, ustedes que son coaches también, tienen un quiebre y dicen, ¿qué hago conmigo? Se viene un breakthrough y dicen, ¿qué voy a hacer con mi vida? Sí, pero primero, entonces, empiezan a partir de que la empresa a mí no me valora, a mí no me pagan bien, ellos no hacen... Y entonces yo creo que hace falta un poco esa introspección de decir, bueno, pero ¿yo qué tengo, verdad? ¿Qué está pasando conmigo? Claro, ¿qué está pasando conmigo aquí y ahora? ¿Y qué sí tengo para poder crecer, para que me paguen mejor y para una serie de cosas? Y ahí si me dejas meter el tema del coaching, aquí ya aparece algo. Sí, claro. Porque a lo mejor ese móvil de cambio suele venir de una conversación de ellos. No están valorando, no están reconociendo. Ellos los y demás, no hay una posición introspectiva de qué estoy dando, qué estoy ofreciendo, qué estoy entregando. Y entonces es probable que se muevan, y esto lo digo como coach, no lo digo como buscador de talento, es probable que se muevan y repitan la historia en otro lado, porque el quiebre, no hay quiebre.
Exacto. El quiebre es un deseo nada más de cambiar, pero no hay un cambio introspectivo que haga que esta persona tenga un nuevo desempeño, posiblemente en un entorno diferente que se lo favorezca. Ese es justamente el tema que quería tratar. Que la gente no hace una introspección, no se pone a pensar qué sí tiene, qué no tiene y por qué es que efectivamente se siente como se siente. Si entráramos un poco a profundidad, veríamos y encontraría a la persona efectivamente qué también está buscando, porque yo creo, o sea, les llamamos a las personas y les preguntamos, oye, ¿qué te movería a cambiarte? Y lo primero que te dicen es, quiero crecer. Pues quieres crecer, pero ¿a partir de dónde? ¿Dónde estás ahora como para saber a dónde vas a crecer? ¿Cuál es el parámetro de arranque, no? Exactamente, y hacia dónde vas, porque crecimiento es que te paguen mejor, que tengas un puesto con más gente a tu cargo. ¿Qué es crecer? Con más responsabilidad. Con más ¿y cuál es la responsabilidad, no? Porque hay gente que dice, yo lo que quiero es tener un ejército abajo de mí y... Que me hagan la chamba. Que me hagan la chamba y yo dirigir. ¿Sabes dirigir? ¿Sabes qué es eso? O sea, tienes esa habilidad, esa cualidad como para hacerlo. Ese es el punto que quería tratar ahora. La gente en el proceso de selección se siente como dado por hecho, ¿no? Como que yo te llamo, si eres gerente para una dirección y tú dices, pues yo puedo con esta dirección, pero no hay esa parte introspectiva dentro de las personas y yo creo que eso es muy importante y por eso a veces trabajamos en esto del coaching de carrera, como para abrirle los ojos a la gente y un poco primero que entienda dónde está, profesionalmente hablando, y después que entonces busque el cambio, pero lo busque muy enfocado. A mí me parece muy importante entender, a ver, yo no sé trabajar en una empresa sin políticas, no sé trabajar en una empresa sin procedimientos, porque así nací, así me creé y demás. Y yo me cambio a una empresa mexicana enorme, con un desastre interno, claro que no funciona. Pero pues me van a dar más dinero, me van a dar un puesto más alto. ¿Y por qué no? Trabajé como una parte, por un lado mi parte personal, y por la otra el averiguar si la empresa es cómo se da el liderazgo. Y ahí yo creo que entra desde la misión de la empresa. O sea, sí es muy importante saber a dónde va, qué va a hacer, porque entonces yo quiero crecer y me voy a una empresa que, ¿qué crees? Que no quiere crecer, nomás se quiere consolidar. O su misión no está alineada con la mía y entonces... Y después el liderazgo, Jorge, ¿qué te parece? Me meto a trabajar en una empresa donde me gritan, donde me golpean, ¿y por qué los voy a aguantar? Donde me maltratan. O al revés, vengo de una empresa como esa y llego a un entorno en donde todo tiene límites, todo tiene políticas, procedimientos, me hallo, como dicen. O una empresa que es happy family, vienes de un entorno duro donde es a golpes y dices, ¿por qué se quieren tanto? ¿Por qué se abrazan? ¿Por qué se cuidan tanto? ¡Qué payasos! ¿No? Exactamente, empiezas como hasta a burlarte un poco. Oye, entonces, perdón, y ahí nada más, y los casos que habrás visto, que yo en mi parte, que no es de búsqueda, sino de ejecutivo en empresas, que he visto de gente que se mueve con móviles así, pero que aprovechan como una posibilidad medio disruptiva de urgencia de la empresa y que contratan lo que venga y lo sacan de mercado, ¿no? Que no tienen cómo sostenerlos, no, la empresa, los echaron a la calle, les quitaron el empleo anterior que estaba razonablemente cubierto con sus competencias y los aventaron a un nivel de sueldo que ahora para conseguir otro empleo, a ver qué hacen. Sí. Por dar un ejemplo. No, bueno, eso sucede y yo creo que es hasta falta de ética, me parece, por parte de las empresas. Por un lado y por el otro, pues el mismo candidato esos son señales. Yo creo que el candidato debería decir, a ver, ¿por qué si gano 100 me van a pagar 200? O sea, no es lógico, algo está sucediendo dentro de esa organización. ¿Qué es lo que necesitan de mí? Que ahora sí que a quién tengo que matar, ¿no? De verdad. Ajá. Y ya nos ha pasado que en alguna ocasión, alguna situación así sucedió y el candidato maravilloso verdaderamente dijo, no me suena, no es lógico que me paguen el doble de lo que estoy ganando. ¿Por cuánto tiempo? Es lo mismo que tú dices, para sacar una broncota y luego ya no es sostenible, estoy fuera de mercado. Y además, efectivamente, mañana pasado, pues ya no me voy a poder mover a ningún otro lado, que eso es parte de lo que uno tendría que planear, como parte de planear la carrera, es decir, cómo va a ir mi sueldo incrementándose y hasta dónde quiero llegar, pero dentro de un mercado que también hay que considerar, ¿no? Sí, y además en este fenómeno del que estás hablando, justamente se da lo contrario a lo que proponemos en este programa, se da la inconsciencia, o sea, no me muevo de empleo por un estado consciente de quién soy, de mis competencias, de una necesidad de crecimiento genuinamente soportada con mi formación y mis competencias, sino me muevo desde la inconsciencia de aquí me van a pagar más, o de aquí me van a dar mejores prestaciones, o de aquí me van a dar viajes,
sin valorar que todo el contexto completo forma un lugar en el que yo me inserto de una manera consciente, inteligente y muy sólida. Planeada, sí, claro. Y con solidez, pues eso te va a hacer efectivamente crecer. Mira, dicen que el que es perico donde quiere es verde. Yo no creo que eso sea cierto. Porque un perico muy verde en una organización puede no serlo en otra, por el estilo de liderazgo, por lo que se maneja dentro de la empresa. Que hablando de contextos justamente, o sea, agarra un perico, mételo al desierto de Sonora y lo vas a matar. Ya no va a ser tan verde. Entonces no es donde quiera. no es donde si lo mueves de la selva Lacandón a la selva de Cozumel o de la selva de Yucatán, pues sí, ¿no? Pero si lo mueves al desierto o lo mueves a un bosque, lo vas a matar del frío. Así es. Entonces mi propuesta es que las personas verdaderamente trabajen en este tema. Y una cosa que se me estaba ocurriendo al planear esta sesión es que cuando hacemos las entrevistas por competencias, que ahora es la moda, siempre trabajamos con el pasado del candidato y siempre preguntamos con que, a ver, cuéntame alguna situación en el pasado en donde fuiste muy exitoso. Si las personas se hicieran esas preguntas, podrían ir encontrando algunos puntos de los cuales pueden tomar y entender dónde están y a dónde van. Ahora te hago la pregunta al revés. Cuéntame de una situación en donde fuiste muy infeliz dentro de la organización, donde tuviste un fracaso terrible, Entonces yo puedo ir uniendo esas partes y yo, no el área de selección, decir, a ver, ¿qué es lo que sí de veras me hace feliz? ¿Qué es lo que... ¿Yo candidato? Yo candidato, okay. yo sí, claro, yo persona, yo candidato, puedo entender y empezar a entenderme dónde puedo estar bien y dónde puedo crecer. Y como te decía hace un momento, a partir de dónde quiero crecer, quién soy, qué sí tengo, qué me falta, cómo puedo irme a otra organización, cómo puedo irme a otro puesto. Mira, a mí siempre me llama la atención los perfiles de puesto, porque son bien padres, ¿no? Entonces dicen, queremos una persona con 5 años en un puesto similar de experiencia. Y yo digo, ¿y por qué si tienes 5 años haciendo lo mismo, te vas a cambiar a hacer lo mismo a otro puesto, a otra empresa? Puede ser por dinero. ¿Cuánto tiempo te va a durar esa motivación del dinero? ¿2 meses? La quinta quincena ya te la sabes cómo gastártela, ya no importa. Y a los 3 meses ibas a decir, ¿y qué hago aquí? Lo mismo que hacía allá. Lo monótono de lo que ya venía yo huyendo. ¿Y qué crees? Ya no tengo dónde crecer otra vez aquí. Y llevo 3 meses aquí. Uy. Y entonces, ¿por qué te cambiaste, no? A mí eso de todas maneras, los perfiles de puestos sí tienen alguna parte importante, sobre todo en la parte técnica de cada puesto, pero sí el que yo también como candidato diga, a ver, si yo soy gerente hoy y voy a ser director, y entonces sí voy a manejar una cosa a nivel nacional, o mejor a una cosa regional, y entonces voy a tener que ver con todos los países de Latinoamérica, etcétera. ¿Qué sí tengo para hacer eso? Porque cambiarme pues está súper bien, ¿no? Y el dinero que me van a dar muy bien y todo, y los viajes, como dices, y el lujo. Pero sí voy a poder con eso, o ¿qué tengo? ¿Qué me falta? Y entonces, ¿cómo trabajo en esa parte? Llámale a partir de un coaching, llámale a partir de hacer unos estudios adicionales, en fin, pero tú me darás la razón que la gente no piensa en eso generalmente. No, ahí sí meto mi cuchara. Yo tengo la creencia creo que muy repetidamente probada de que suelen usarse criterios económicos para tomar estas decisiones y creo que al final lo que perdemos de vista en la inconsciencia es que genuinamente lo que te mueve la vida no es el dinero. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo siempre que reto, porque además lo hago muy frecuentemente cuando hago arranques de proyecto en empresas, reto mucho tú no trabajas por dinero y siempre, nunca falta uno que cae al suelo y le empiezo a hacer preguntas y terminan viendo que el dinero solo es un medio para demostrarse que valen, para darle bienestar a sus hijos, para pasear, para cosas que no tienen que ver con el dinero mismo, sino con un sentido de trascendencia que suele ser mucho más valioso que el dinero. Pero cuando se mueven solo por dinero y no encuentran todos estos otros satisfactores que son mucho más profundos, hasta espirituales, terminan regresando a la monotonía, al abandono, al aburrimiento. Y a la búsqueda de otro trabajo. Y vuelven a perder la pista y empiezan de nuevo a buscar empleo. Que además es un fenómeno que tú creo que no es mejor que yo. Cada vez se acortan más los tiempos de estancia de la gente en las empresas, ¿no? Sí, muy pronto dicen que ya no tienen dónde crecer y eso
pues yo les digo, ya sabías cuando entraste a trabajar a esta empresa que reportabas a la dirección general y que era el dueño. Pero sí puedes crecer en una posición, no necesariamente hacia arriba, sino a los lados. Puedes buscar que te pasen a una posición lateral en otra área. Qué maravilloso sería que los directores generales vinieran de haber sido a lo mejor, no sé, de un área de manufactura y después los hubieran pasado a recursos humanos un tiempo y después los hubieran pasado a finanzas y luego fueran el director general, porque entonces tendrían todo el panorama. Pero la gente quiere hacer una carrera como siempre derechito, ¿no? Uh-huh. De ser contador, financiero y ser el director general y luego todo lo demás te falta. Entonces, ¿por qué no la gente pensar en que ese crecimiento puede ser lateral, no tiene que ser hacia arriba? Pero a veces pues las personas piensan que el dinero y la posición y el poder lo que más pudiera darte satisfacción efectivamente, ¿no? Ese es un asunto y hay casos donde esta satisfacción de crecimiento medio se resuelve, que además son los puestos más peleados cuando se trata de empresas multinacionales. Multinacionales, claro. Que de todas maneras el fenómeno se repite porque, sí, en empresas multinacionales el fenómeno posible es un crecimiento que puede ir a ser expatriado, moverse a otros. Yo conozco gente que dice, yo quiero trabajar en una multinacional porque yo quiero expatriar, ¿no? Sí. Que se vale. Pero luego resulta que no embonan sus competencias, por ejemplo, lingüísticas, con que de repente les digan, sí, te voy a mover. Casi todos cuando piensan en expatriados, piensan en París, piensan en Londres. En Europa, en Estados Unidos, ¿no? Pero no en Jamaica, no en Costa Rica, no en... O casos más graves, yo tengo un amigo que tiene una posición muy grande en una empresa grandota de refrescos con color rojo, que lo quieren mandar a Singapur y dice, ¿yo qué voy a hacer a Singapur? ¿No? O tengo el caso de un amigo, ya hace muchos años que no lo veo, que en una empresa de tecnología gringa, viviendo en Estados Unidos, mexicano, lo expatriaron a Japón. Y estando en Japón, por ejemplo, el tema que fue para él el embarazo de su esposa, ir al ginecólogo, no hablar el idioma, y llevar un traductor a las revisiones con el ginecólogo para que un traductor le traduzca a la señora en manos de un japonés lo que le está diciendo. No, terminaron renunciando y se regresaron de nuevo a Estados Unidos, ¿no? O sea, es mucho más complejo que lo que suelen decir o pensar los candidatos, ¿no? Entonces, si me permiten, vamos a ir a un corte, ya nos colgamos tantito nada más. Agarramos vuelo con la plática. Vamos al corte, regresamos en unos minutos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria.
considerado el comunicador del año, Gildardo Avendaño. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Yo creo que todos los mexicanos deberíamos haber nacido con una maleta bajo el brazo. Sí, una maleta, la que sea. Porque eso es lo único que necesitas para viajar por el país más increíble del mundo. México es como un gran país, pero con muchos países pequeñitos. Cada uno tiene lo suyo. A este país no lo puedes explicar. Tienes que llenarte los ojos de México, el corazón de México, explorarlo, fotografiarlo, compartirlo, devorártelo. Por eso no importa si son vacaciones o no, si viajas lejos o cerca, en avión o en coche. Si tienes ganas de viajar, tienes plan con México. Viajemos todos por México. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Muy bien, estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Ya sé que los fans de Lulú estarán preguntando qué pasó con Lulú. Al final del programa les cuento, va bien, pero al rato les cuento. Vamos a seguir con el tema. Y nos quedamos en este momento en el que hablamos de que la empresa busca gente para crecer. La gente busca algún lugar donde dice quiero seguir creciendo, pero efectivamente, sobre todo en puestos ejecutivos, que es mucho tu especialidad, pues arriba ya nomás está el director general y la mayoría de las veces en empresas mexicanas muy familiares, el director general es el dueño. Es el dueño. ¿No? Y luego, ¿qué? ¿Nos esperamos a que se muera? ¿Nos esperamos a que se divorcie y lo corra la esposa? ¿O qué hacemos? Ese es un tema, y yo cerraba la sección anterior hablando de los expatriados, que también luego tienen una imagen fantasiosa de lo que significa expatriarse, y no es lo mismo salir de México para expatriarse en Europa, en Estados Unidos, París, en Dubái, sí, que expatriarse en Lima, sí, a veces hasta en Brasil, en África, sí. En África, en algún país de Asia, no es lo mismo. Y luego por el otro lado, aún logrando esta expatriación, hay un montón de factores que el candidato no considera. Sí, bueno, definitivamente, uno es la parte familiar, que pudiera en un momento dado no funcionar en otro país, es hijos, esposa, etcétera, y puede ser que sean un factor determinante para que termine esa relación de trabajo en donde el candidato fue subiendo, llegó a donde quería, que era expatriarse, y de pronto pues acaba regresándose porque la familia no se adaptó. Esa es una. Y la otra, que terminando ese periodo de expatriación, regresan y no tienen un puesto acá. Eso es terrible, terrible, porque entonces a veces no los regresan porque no hay el puesto, y cuando llega el recorte de personal y dicen los expatriados están muy caros, van todos de regreso a su país. Y sí son muy caros. Son muy caros, claro. Ya no hay donde estén en México, ya no está, su lugar ya no está. Eso es muy grave, porque entonces los ponen a hacer una cosa pues paralela, les inventan puestos y demás, pero al final pues ya no, de verdad. Sí, me dio risa porque justo el viernes comí con un amigo que tiene un puesto muy alto en recursos humanos en Volkswagen México, y le dije, oye, ¿qué puesto tienes ahorita? Porque él es alemán. Me dice, pues soy gerente, no, dijo, soy director de desayunos. Sí, claro. Le digo, ¿qué es eso? Dice, pues no sé, de lo que sea, porque ya me iban a llevar a Alemania de regreso y ahorita no hay posición en Alemania. Volkswagen está pasando por un momento
Eso complicado, ¿no? Entonces ahorita mi posición está totalmente borrosa, ya es el director de desayunos. Sí, o de las cosas sin importancia, de la fiesta de Navidad, lo que sea. Él lo dijo con un humor de alemán, entonces dijo director de desayunos, pero bueno. Pero tu carrera entonces acaba ahí. Y soñabas con ser expatriado y después ¿qué? Ahora me regreso al tema de las empresas mexicanas, que son las que nos ven, que más, no es que más nos interesen, pero son las más frecuentes. También está este caso del empleado o del ejecutivo o del empleado del nivel que sea, que llega a la empresa para crecer más de lo que venía creciendo ya en otro lado, y con una ausencia de compromiso y de responsabilidad acerca de que en esta empresa de ese tamaño, lo que sigue para crecer no depende de la empresa, sino depende de mí. Sí, claro. De cómo estoy contribuyendo yo para el crecimiento de la empresa. Si soy el comercial, ¿qué voy a hacer crecer a la empresa 50% para que mi posición se amplíe junto con la empresa? Claro. Se amplíe, por ejemplo, en el tamaño del equipo que traigo conmigo y en el lugar de las plazas que ahora estoy llegando, hasta la posibilidad de expandirse geográficamente a otros países. A otros países, claro. Cosa que al mexicano no se le da mucho, con sus marcos mentales medios localistas y medios miedosos, ¿no? Sí, yo creo por eso que este tema de buscar hacer una planeación desde el principio de la carrera es muy importante, y entonces yo puedo ir decidiendo cada escalón que quiero ir subiendo, y entonces si tengo una posibilidad, me llama una empresa mexicana, yo entro, averiguo, sé quiénes son, cómo están sus finanzas, cómo está su crecimiento, si voy a un área comercial, cómo están los mercados, cómo está la competencia, y entonces sí puedo decir, sí, aquí puedo crecer en esto que estás comentando, más gente, más presupuesto de ventas, salir a otros mercados. Sí, claro, esa es una parte muy importante. Esa es una, y la otra que se me ocurre ahorita que lo decías y la otra posibilidad, que aún siendo el director de operaciones o el de manufactura o el de distribución o en la posición que sea, ¿qué tanto el ejecutivo en esta condición de cambiar de empleo se da posibilidades, se da permiso de abordar y conocer temas de las otras áreas en esta propuesta que decías al principio y ya pasaste por recursos humanos, ya pasaste por manufactura, ya pasaste por comercial, y entonces que no se vuelva solo el director sino hasta un asesor genuinamente directivo del dueño o del director general, como para decir, oye, yo tengo ya dominado todo esto, mis metas están cumplidas, pero fíjate que me estoy dando cuenta que en tal área hay esta necesidad, y entonces contribuye a que esas necesidades se resuelvan como para que la empresa se vuelva más robusta, ¿no? Sí, yo creo que ahí tocas un tema importante en donde a veces los ejecutivos se enfocan mucho a su área de desempeño, al área para la cual los contrataron, y entonces les falta un poco esa visión integral y ese poder participar, que también a veces las empresas no siempre no tienen o no dan la facilidad para hacerlo, de decir, oye, yo estoy fijándome que en esta área faltaría, o a mí se me ocurre que pudiéramos apoyar o ayudar, o yo necesito la ayuda de este lado de otra manera, que a veces también esos nichos de poder no hacen que los ejecutivos sean tan humildes de decir, necesito que me ayudes de otra forma, ¿no? Esa es una, y la otra que me viene a la mente es, no sé bien cómo verbalizarlo, pero es cómo en esta aceptación de una oferta, si la oferta llegó de fuera, o en esta búsqueda de la oferta, si yo la encontré, si yo la provoqué, ¿qué tanto embono en la cultura y en la estructura de la organización como para hacer una verdadera contribución al negocio? Y ahí abordo un tema que ya tocamos en programas anteriores, donde, por ejemplo, el fenómeno que se da cuando a una empresa no tan grande en crecimiento le traen un ejecutivo que viene de una muy grande. Y el desencuentro que hay porque él llega queriendo encontrar las estructuras que tenía ya, que acá no están, y él no sabe crearlas, porque él, cuando se desarrolló el mundo corporativo, las estructuras ya estaban. Claro. ¿No? Sí, y además puede ser que quien lo contrató esté pensando que lo trae para eso, para que haga esas cosas que no sabe hacer. Y cuando le dicen, oye, ¿por qué no lo has hecho? No, pues es que cuando yo llegué allá, ya estaba puesto, yo no sé cómo se pone eso. Sí. Digo, yo que vengo del mundo de la tecnología, que fue donde nos conocimos tú y yo. Así es. Yo me imagino gente trabajando en HP, en IBM, en, no sé, los grandotes de aquellas épocas. Y lo sacas a una empresa familiar. Y lo sacas hasta no familiar, me los imagino trabajando en la nueva empresa de tecnologías de información del Grupo Carso, ¿no? En HITS.
Vienen de IBM y van a HITS o van a Neoris o van a una empresa mexicana de tecnología de las que se han hecho grandes, Softec, pero acá no tienen la madurez organizacional que aquella empresa tiene con 75 años de existencia. Exactamente. Y acá el descalabro que puede ser llegar a dirigir una empresa con una infraestructura no tan sólida y no la experiencia, porque no la tienen, de crear esa infraestructura que allá sí había, ¿no? Y por otro lado, verlo como una oportunidad, porque eso podría ser también, ¿no? Maravilloso, decir, yo allá tenía todo hecho, hoy aquí no lo tengo, ¿qué puedo hacer? Eso debería ser, pues, una oportunidad maravillosa para realmente crecer, y entonces ahí sí estás buscando el crecimiento, no nada más que te lo den, ¿no? Pero eso exigiría una madurez, por lo menos emocional. Bueno, emocional, sí. Por claro. lo menos emocional, a mí me parece que hasta espiritual, como para decir, qué padre posibilidad de contribución la mía en este lugar. Pero lo que normalmente yo he visto, no sé si tú lo hayas visto y notado, es una gran frustración porque aquí nada funciona. Así Porque es. aquí no me dan lo que yo esperaba, porque aquí no tengo lo que yo tenía allá y yo no puedo dar esos resultados. Pero entonces ahí volvemos al papel de víctima, ¿no? Del candidato, decir, aquí no me dan lo que yo tenía allá, aquí yo no puedo ser el que era allá. Y entonces, ¿dónde está mi conciencia? ¿Dónde está mi posibilidad de cambiar, de hacer las cosas de una manera diferente? Quiero que los demás me lo hagan. Que era un poco lo que hablábamos ahorita, ¿no? Te vas así, quieres que la empresa crezca y tú estar adentro de ese crecimiento, pero Como como borreguito. solito. Ándale, que crezca como planta solo. Ajá. Pero ¿y dónde estás? ¿En qué estás contribuyendo para que eso pase? Que eso sería, yo creo, el real crecimiento de una persona, lo que pueda contribuir a que la empresa cambie, a mejorar. Pero no hay esa conciencia. Yo siento que en general los ejecutivos están esperando que las cosas se les den. Sí, y además, bueno, pero es que me regresa esa palabra clave que usaste tú, que yo ya la había pensado, pero no la había soltado, la de esta cultura víctima del mexicano, de que si no me dan, yo cómo voy a dar. En lugar de decir, no tiene que ver con que me den, tiene que ver con lo que yo tengo para dar, Así es. con lo que yo tengo para contribuir, con todo lo que conozco, inclusive con lo que no conozco, pero sé por dónde buscarle. Claro. Y estoy dispuesto a aprender, y estoy dispuesto a ser humilde, estoy dispuesto a ser responsable, estoy dispuesto a ser apasionado, estoy dispuesto a ser comprometido, y estoy hablando de puras formas de ser, no de hacer, no tiene que ver con el hacer, Con puras formas de ser. ¿no? Bueno, y con la introspección que la gente haga, porque lo peor del asunto es que yo no creo que hagan esas introspecciones. No, yo creo que no. Y por eso entonces viene otra vez una frustración en donde yo no tengo lo que yo esperaba que me dieran y me voy a otro lado a que me den otra vez lo que me falta. Que a veces no sé ni siquiera qué es lo que me falta, ¿no? Está peor. Pues sí, dinero, sí, comodidades, pero pues no, yo creo que no es todo. Pero no solo no es todo, y además tú dijiste hace rato así muy veladamente un tema. El dinero es un recurso que suele comportarse de una manera repetitiva todo el tiempo. No importa cuánto tiempo o cuánto te suban el sueldo, en muy poco tiempo vas a ocuparlo todo. En cortísimo plazo ya te lo acabaste, claro. Y ya te acostumbraste a un nuevo ritmo de gasto, no sé si de vida, pero de gasto sí, y en muy poco tiempo, si antes estabas feliz en tu trabajo con 150,000 pesos, porque venías a ganar 90, pues ahora ya estás otra vez igual de infeliz con 150,000 pesos, y ahora ya quieres 200. Pero sin una respuesta de competencias, de contribución, de responsabilidad en el valor generado para la empresa, como para hacer que eso valga, ¿no? Pues sí, ¿quién se sentará y dirá, oye, yo sí, lo que me pagan, sí, verdaderamente me lo merezco Lo desde el desquito. punto de vista de lo desquito? ¿Quién se sentará si lo pensará de vez en cuando? Sí, y es una posición como de comodidad en donde no hay tanta reflexión y no hay tanta conciencia como para decir lo que yo tengo para dar vale y yo lo hago que valga, ¿no? Yo tengo la hipótesis de que los empleados más conscientes son los más exitosos. No, bueno, es un hecho, seguramente que sí. Están continuamente pensando, analizando, viendo hacia dónde van. Sí, claro, Sí. por eso a eso íbamos como Para con el- todo este asunto, el decir, tú candidato, tu persona, consideras que no te valoran, que no eso, que no lo otro, y eres infeliz y por eso te quieres cambiar. ¿Y qué estás haciendo tú para ser feliz, para contribuir, para darte a ti y a los demás algo que te haga sentir bien, ¿no? Que te haga feliz. Porque inclusive en esa introspección o en esa reflexión o en ese nivel de responsabilidad, una persona que opera desde ese estado es una persona que puede no encontrar la organización en donde eso se dé, pero es tan claro y tan sólido con lo que quiere que dice, este no es el lugar, me voy.
pero entonces se va y va a buscar donde sí va a encontrar esto. Esa es la diferencia, justo esa es la diferencia. O bien, si tiene un poco el espíritu Gandhi o el espíritu Jesucristo, dice, yo me quedo y yo hago que esto funcione. Y se lo avientan y muchas veces son exitosos con eso. Y muchas veces entonces sí son después llegan a ser los directores y directores generales inclusive, ¿no? Y hasta socios los llegan a ser. Hasta socios. Sobre todo en empresas familiares, hasta socios, porque ese señor vale tanto que no lo puedo dejar ir. Fíjate que ese también es un tema interesante que la gente no, en principio no ve o no visualiza más bien esa posibilidad de llegar a ser socio, pero porque lo que realmente su contribución le va a dar al dueño. Si verdaderamente tú haces algo para que la empresa se crezca, se desarrolle y demás, el dueño claro que te va a ofrecer algo así, pero si pues vas esperando que a ver qué, dónde te dice y hasta dónde, y pues llegar al mínimo indispensable, pues hasta ahí te vas a quedar. Sí, y la posibilidad sí existe. Yo creo que existe. Pero el dueño o el ejecutivo del más alto nivel primero espera ver comportamientos y contribuciones y luego puede abrir la posibilidad de que eso se dé. No es... Sí, claro. No es en automático, ¿no? No, pues va además contra su bolsillo, por supuesto. Va contra o, su a bolsillo, o a favor de su bolsillo, si la o persona... a favor. Claro, si la O a persona favor, aporta. sí. Pero tiene que ver con un estado de integridad del candidato o del colaborador que lo haga moverse bajo las condiciones que tú estás planteando de esta conciencia de qué estoy buscando cuando me muevo, y ya que llegué allá, lo encuentro y lo creo, creo de crearlo, no de creerlo, y o si veo que las condiciones no estaban pintadas como me las pintaron, está bien, estoy tan claro quién soy que me muevo, no pasa nada. Y que sé lo que valgo, bueno, más que lo que valgo, sé qué puedo hacer, ¿no? Y eso ya te posiciona en el mercado también. Y en empresas inclusive no tan grandes, hasta cuando una empresa no valora un candidato de este tipo, hasta le abren la posibilidad de que él se vaya a crear la competencia, porque una vez que domina el negocio, perfectamente puede ir a abrir a otro lado una empresa parecida, ¿no? Sí, claro, pues la experiencia que tienes en el mercado, sí, claro. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir al corte, vamos a regresar para cerrar el programa, y en el siguiente segmento del programa vamos a hablar de un tema relacionado con esto, evidentemente, que está medio de moda. Ya llevamos varios programas donde tocamos el tema de repente con este asunto de las generaciones nuevas y este fenómeno que se está dando de que los candidatos, sobre todo los más jóvenes, los llamados millennials, ya no son candidatos que quieran durar muchos años en una empresa, ya no están buscando una seguridad de trabajo de largo plazo, ya están buscando otra cosa. No les digo qué, porque Lupita nos va a compartir lo que ella conoce. Regresando del corte lo platicamos. Entonces, no se vayan, ahorita regresamos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales,
Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Listo, estamos ya para nuestro último segmento. Vamos a cerrar el programa hablando de dos temas. Uno, vamos a cerrar el tema con repasar bien cuál es el proceso al que se puede someter un candidato o un colaborador cuando está viendo la opción de moverse, ya sea porque lo llamaron o porque él está buscando opciones. Pero también, antes de entrar ahí, queremos dejarles el tema de las generaciones actuales, ¿no? Está claro que los mercados ya no están para asegurarle permanencia y seguridad a los empleados de largo plazo. Ya los empleados donde me hago viejito con mi sueldito o mi sueldote y mi pensión y todo, ya no están. Ya no se sostiene. La pirámide poblacional ya no permite que los jovencitos mantengan a los viejitos. Uh-huh. Ahora los viejitos o ahorran o quién sabe cómo se van a mantener. Es verdad. Y por el otro lado, la cultura de los jóvenes tampoco está ahí, ¿no? Y hablando del caso concreto de los millennials. ¿Qué mueve a un millennial entonces? Mira, yo creo que, ya lo comentábamos, tampoco podemos generalizar en que todos los millennials son iguales y además, pues no es lo mismo el millennial de la ciudad que el millennial que vive en una población más pequeña, ya no digo en el campo, ¿no? Simplemente en una población más pequeña, en una ciudad más pequeña. Las oportunidades que tienen son distintas y por lo tanto sus comportamientos son distintos, pero bueno, hablando de cómo se dice que son los millennials, lo que a ellos les interesa es la pasión por lo que hacen. Y la contribución, fíjate, eso es interesante. Yo escucho a veces a los chavos diciendo, efectivamente el trabajo que yo hago sí hace una diferencia porque participo en una investigación, porque participo en hacer algo diferente, en apoyar. En resolver un problema social. Eso, entran mucho en los temas sociales. Y entonces la pasión es lo que los mueve y eso a mí me parece precioso porque entonces sí van un poco a romper este círculo que estamos platicando en donde la gente se cambia por dinero y donde no entran a hacer ese análisis. Ellos a lo mejor los millennials no han hecho esa introspección de que si estoy entrando en mí para saber si eso es lo que quiero, porque esa es otra generación, pero no están cayendo en ese círculo de decir me cambio nada más porque tengo mejores prestaciones, ellos sí por mejores horarios probablemente, pero como que están más enfocados sí de alguna manera en sí mismos, en su propio desarrollo, en su propia comodidad inclusive. Me pasó un caso pues que me llamó la atención de una millennial, efectivamente la estaba yo invitando a un proceso para una gerencia interesante y me dijo, le dije, oye, pues nos vemos mañana temprano, 8:30, y me dijo, no, porque a las 8:30 vienen por mi perrito y se lo llevan a la guardería y me lo devuelven a las 7:30, entonces te aviso que yo no puedo salir después de las 6 porque tengo que estar en mi casa a las 7:30, que me traigan el perrito. Oigan, los baby boomers dejábamos a los niños, no a los perros, ¿no? Y encontrábamos cómo solucionarlo. Sí, es una generación distinta, sí tenemos que entenderlos, pero yo creo que también hay que mediar con ellos, ¿no? Sí, nosotros entenderlos y ellos a nosotros, o sea, tampoco es que la crisis o el cambio generacional vaya a volcar todo en unos años. Pero bueno, para cerrar el tema, yo creo que lo que tienen muy atractivo los millennials y lo que me gustan es ese trabajar por pasión, por de veras hacer algo bueno, algo útil a la sociedad y no nada más pues para ganarme
esas prestaciones o ese dinero que mucha gente todavía lo tiene, ¿no? Sí, y yo digo, sobre todo, obviamente comparto contigo ese tema de no generalizar, pero también digo que hay un asunto de sentido de vida que nosotros no teníamos, los baby boomers o los X, no sé bien qué somos, si baby boomers o X. Somos, sí. Algunos dicen que los baby boomers acabaron por el 65, otros dicen que no, que en el 61, no sé. Bueno, más o menos. Más o menos, pero no somos muy diferentes. Debemos de ser de los últimos. Sí, pero nosotros, por ejemplo, podíamos vivir momentos duros en la vida y eso no nos invitaba a cuestionarnos la vida. No. Nosotros nos decíamos, no tiene sentido la vida. Yo lo estoy viviendo con mis hijas dicen, cualquier sufrimiento chiquito, no entiendo la vida, papá, no le encuentro sentido a mi vida, y yo, no, ¿por qué están pensando en eso? Nosotros no teníamos esa conciencia como de trascendencia, ¿no? Y por el otro lado, sí veo con mucha frecuencia en los niveles de millennials educados un verdadero y genuino deseo de trascender. Y de contribuir socialmente, por ejemplo, buscan empresas socialmente responsables, no están interesados en trabajar en una empresa que haga daño al medio ambiente y esas cosas. Nosotros también, ¿te acordarás, Jorge? Tú a poco averiguabas, bueno, te invitaban a trabajar a Philip Morris y decías, qué maravilla, es una empresa transnacional grande, voy a crecer, y pues no, estás contribuyendo a que la gente fumara, ¿no? Ajá, sí. Y ahora ellos ya están buscando otras cosas, definitivamente. Sí, y de hecho, inclusive las empresas que tienen rumores o acusaciones de hacer cosas que pueden provocar daños a la salud, etcétera, A la salud, están al medio buscando la ambiente. manera de salirse de esa conversación. Digo, la que se me ocurre más rápido son las refresqueras, ¿no? Que están viendo cómo le hacen para refrescar el planeta, que están viendo cómo para producir agua, que están viendo cómo crear conciencia de que tomarse un refresco con azúcar no es malo, pero el exceso siempre es malo. O hacer ejercicio para liberar ese azúcar, etc. Exactamente. Sí veo, y además es muy frecuente oír sueños trascendentes en chicos de este tipo, que entonces si la empresa no tiene un sueño trascendente, ellos están un ratito y se van porque su deseo de trascendencia no queda satisfecho, ¿no? Así es. Por otro lado, también yo creo que sí necesitan permanecer un tiempo como para también aprender lo bueno de todos nosotros, porque no creo que también los baby boomers y la gente que está hoy en las empresas seamos todo malo. Somos diferentes, sí, pero yo creo que esa parte a lo mejor de aprender ciertas normas, ciertas maneras de trabajar, hasta disciplinas es sano, o sea, no creo que todo lo que se haga hoy es malo. Y yo siento que a los chavos les puede favorecer mucho para después crear sus propias empresas, para después tener sus propios sueños, ir uniendo, pero les hace falta aprender. Encontrar un pasado que sí funcionó con un futuro que puede funcionar mejor. Y ya para irnos a la última parte del tema, solamente quería dejar como un ejemplo real vivo que acabo de escuchar con este amigo con el que cené el viernes, de cómo el mundo está cambiando genuinamente. Ese día hablábamos de el cambio en la industria automotriz. Esta persona me decía que las grandes armadoras están preocupadas realmente porque el cambio en la industria automotriz viene de tal manera que nos vamos hacia autos eléctricos, con un proceso de transición en los híbridos, y un auto eléctrico, por difícil que pudiera parecer, a mí me sonó muy lógico como ingeniero que soy, es mucho más fácil de fabricar que un coche con motor de combustión interna. Wow. Los autos de combustión interna, por la forma como funcionan, tienen una gran vibración y casi toda la complejidad de fabricar un auto viene de manejar esa vibración para que el auto se maneje confortablemente, ¿no? Los nuevos autos eléctricos, el motor no hace ruido, el motor no hace vibración, el motor funciona, y además parece que el futuro de los autos va a ser como el de las computadoras. Casi cualquiera va a poder ensamblar su coche comprando piezas sueltas en el mercado. Está genial. Y luego el asunto comercial que a las grandes armadoras les va a pegar mucho. Prevén que cada 18 autos de hoy sea reemplazado por un auto dentro de 10 años. Sí, eso está sensacional. Ahora, regresando al tema de los millennials, puede ser una industria muy atractiva para ellos porque resulta que con este fenómeno de transición, la contaminación atmosférica va a bajar impresionante. Por lo menos un 18avo, por lo menos, pero no, digo, si nos vamos a puros eléctricos va a bajar completamente. Y luego la contaminación auditiva.
Sí, la calidad de vida va a ser muchísimo mejor. Imagínate las calles con un 18avo de los coches que tenemos en la calle. Bueno, maravilloso. Eso para un millennial está súper atractivo, súper interesante, ¿no? Ok, ya nos vamos a la última parte. Entonces, si regresáramos a hacer un resumen de lo que puede estar considerando un candidato cuando lo buscan para irse o él está buscando irse, ¿cuál sería? ¿Qué sería? Yo creo que lo que es muy importante es efectivamente hacer ese análisis, esa introspección de la que hablábamos al principio, en donde yo tengo que saber en dónde estoy, a dónde voy, qué quiero hacer conmigo profesionalmente y empezar a analizar de verdad qué tengo personalmente, profesionalmente, espiritualmente inclusive, y entonces en dónde sí voy a encajar en una empresa que tenga las mismas cosas que yo estoy buscando, porque si no, viene lo que habíamos comentado, te cambias de trabajo para buscar el crecimiento que no te dieron aquí, y allá tampoco te lo van a dar, ¿eh? Así es que si tú no te mueves, pues estamos haciendo nada más, moviéndote por dinero. Yo creo que eso no es válido y al final no resulta positivo para la gente. No es sustentable, ¿no? No, no es sustentable. No, entonces yo creo que sí, y lo que trabajamos en el coaching de carrera efectivamente es entrar esa introspección con el candidato, saber qué es lo que está buscando efectivamente. Y es muy interesante porque hay veces que uno piensa que la gente, por ejemplo, no necesita reglas con los millennials. Yo por ahí tenía un coachee joven así, y al final del trabajo con él me dijo, no, sabes que sí necesito reglas, sí necesito normas, sí me gusta tener un terreno donde pisar, sí saber hasta dónde llego, y eso le pareció muy bien. Se cambió a una empresa donde así son las cosas y le resultó bien, porque de entrada uno pensaría que no, yo quiero ser libre y tomar mis propias decisiones. No toda la gente es igual. Entonces en eso trabajamos, en saber qué tiene, qué necesita, y luego también ese gap de lo que tiene, hacia dónde quiere llegar, cómo lo va a cubrir, porque tampoco se cubre gratis. O sea, sí tienes que tomar un diplomado, una maestría, un mentoring con alguien, que alguien te vaya ayudando, enseñando. A veces esta idea de pedir ayuda, ¿no? Porque suena, o a la gente no le gusta porque suena como débil. Ajá. Como, porque yo tengo que pedir ayuda si siempre me he manejado así? Uh-huh. Pues, ¿qué tanto te ha resultado, no? O te podía haber ido tal vez mejor si hubieras tenido el apoyo de alguien que te ayude, que te dé esa parte que tú no tienes, que todos tenemos algún hueco por ahí. Todos lo tenemos, y además hay una frase que me gusta mucho, que a lo mejor tú la has leído, que dice, si quieres ir rápido, ve solo; si quieres llegar lejos, ve en equipo. Así es. ¿No? Creo que ahí es donde hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer, y sí, en este miedo al parecer débil, yo digo una arrogancia inconsciente, donde no soy capaz de pedir ayuda y no me dejo ayudar, y entonces no logro los objetivos que estoy buscando, ni en donde estoy, ni a dónde me voy. Ni a dónde voy a ir, efectivamente. Me parece muy interesante para todos. No habíamos tocado el tema del coaching de carrera, pero me parece como que es un recurso muy valioso para los ejecutivos, directivos o del nivel que quieran, que estén pensando en moverse, porque a lo mejor antes de moverme podría yo tomar un coaching que me permita arraigar, aceptar, asumir fuertemente lo que tengo para dar, y entonces desde un lugar muy consciente saber si quedarme es la mejor opción o irme es la mejor opción, pero con una conciencia clara de a dónde voy, ¿no? Sí, y además sucede también que a veces sacamos a la gente de su empleo antes de que haya concluido, y eso no es sano, porque entonces la persona no terminó, no cerró ese ciclo y se lleva esa parte abierta a otro lado y no funciona tampoco. Y sigue igual. Uh-huh. Muy bien, pues estamos terminando. Nada más para despedirme, le quiero dar las gracias a Lupita. Les comunico, Lupita todavía no está muy metida en las redes sociales, pero conmigo la pueden encontrar. De hecho, si ustedes entran a la página, si entran a la página de Elipsis, todo lo que encuentren ahí de búsqueda de talento, en Elipsis me ayuda Lupita a hacerlo, y de todas maneras el contacto directo con Lupita ahí está, y en LinkedIn claro, ahí la tengo. Talento. Uh-huh. Sí, en Dieg Talento. Y por otro lado, para cerrar el tema, para nuestra red social que está allá afuera preguntando por Lulú, les digo que está bien, tuvo una crisis de dolor muy recientemente, por eso no se movió. Ya en el programa pasado nos dijo ella que el doctor le dijo que ya la conocen, que cuando algo le deja de doler no se cuida, pues no se cuidó, entonces está un poquito de dolor en la cadera, o un muchito, emocionalmente creo que está bien, y una vez que empiece a sentirse bien de nuevo, vamos a ver si la podemos traer con mucho cuidado porque no se lastime, y si no, pues hasta enero la verán ustedes de regreso, y por lo pronto a mí o a alguien más de la empresa nos estarán viendo más seguido acá en el programa. Muchas
Muchas gracias, Lupita. Gracias y a ti, Jorge. nos vemos la próxima semana.